Muy buenas noches, doctores. En esta oportunidad vamos a explicar acerca de la urolitiasis. Muy bien, cuando te llega un paciente a consulta, tú tienes que ver por cuáles son los motivos que llega este paciente en una consulta urológica. Más bien se presenta con cualquiera de los síntomas, como infección del tracto urinario, lesión renal aguda, anuria, dolor persistente, las náuseas y los muy bien, ya sabemos que por esos síntomas llega un paciente a consulta externa mayormente por estos síntomas que son persistentes. Entonces, en la urolitiasis vamos a ver que es una de las causas obstructivas en personas jóvenes, como también se puede manifestar con una hiperplasia benigna de próstata. Como la causa de uropatía obstructiva, este se va a dar en un rango de edades entre 30 años y mayor de los 30 años. Se produce por una cristalización, lo que es el acúmulo de sustancias en la orina, lo que se produce poco volumen y la alteración del pH. Hace que se formen los cálculos a nivel renal. Esto nos va a dar una clasificación en 4 tipos. Nos va a dar oxalato de calcio, nos va a dar los cálculos de estrubita, nos va a dar cálculos de ácido úrico y nos va a dar también los cálculos de cisteína pediátrica. Entonces, comencemos con los cálculos de oxalato de calcio. Son los más frecuentes, pueden formarse en cualquier tipo de pH de orina. Este principal es por el fosfato de calcio, se forman en pHs ácidos y alcalinos. Principal causa es la hipercalciuria, puede ser primaria o secundaria. La primaria es la más frecuente, es idiopática, la secundaria es hiperparatiroidismo. ¿Cuál es el fármaco que se va a utilizar acá? Fármaco de elección. El fármaco es para hipercalciuria, son las tiazidas. Tenemos los cálculos de estrubita, son los infecciosos, se asocian a infecciones urinarias por esta bacteria porque tiene la enzima ureasa positiva. ¿Cuál es la bacteria, doctor? La ureasa positiva es Proteus mirabilis, que contiene fosfato, amonio y magnesio. Esto produce que los cálculos sean más grandes, se llaman polaridiformes o enastas de venado y son cálculos blandos. Se van a encontrar en el sedimento urinario, se visualiza como la tapa de ataúd, cálculos infecciosos de estrubita y tenemos a los cálculos de ácido úrico. Estos se forman por un pH alterado en la orina y por lo que produce ácido en la orina. Muy bien, acá tenemos que se van a formar los dos. ¿Por qué? Porque ya va a haber el fosfato de calcio y estrubita. Se forman en pHs alcalinos y son radiopacos. Y en cambio el ácido úrico se forma en pH ácido y es radiotransparente. ¿A qué patología se asocia? Se asocia a la enfermedad de Gota. Entonces, tenemos que la enfermedad de Gota es cuando hay una hiperuricemia. Es como evitamos. ¿Por qué? La hiperuricemia se va a ver el aumento de la urea y la creatinina en personas que ya tienen enfermedades de Gota. ¿Cómo evitamos la formación de estos cálculos inhibiendo la formación por el fármaco, que es el allopurinol? Esta forma se va a dar es romboidal. Los cálculos de cisteína pediátrica tenemos los más duros que existen, son radiotransparentes, tienen una forma hexagonales, son más frecuentes en los niños por problemas genéticos. ¿Cuál es el fármaco que puede inhibir a la formación de cálculos? Tenemos a inidavir, diuréticos, aciclovir, puede precipitar y formar cálculos a nivel renal. ¿Cuál es la clínica, doctor, que se va a manifestar acá? Se va a dar unas manifestaciones agudas, tenemos cólicos renales o cónico-nefrítico. Se va a presentar por un dolor a nivel lumbar, dolor en francos que se raya hacia la zona genital, te va a dar náuseas, vómitos, hematuria, dolor muy severo que no tiene posición antal. ¿Cuáles son los estudios, doctor? Los estudios son ecografía para datos si hay hidronefrosis y tenemos y ahí se va a alterar el parénquima renal. Vamos a ver mediante una ecografía. Pero tenemos también la tomografía, que es el gold estándar, y esto se va a dar en estudios de Euroten sin contraste. ¿Cuál es el tratamiento, doctor, a seguir
para un cólico nefrítico. Tenemos la elección, son los AINES, calmar dolor y el ibuprofeno. Tenemos la hidratación, si no calma con AINES, el cólico, se va a ver la clínica del paciente, tiene dolor refractario, fiebre, datos de hidronefrosis. Un cólico nefrítico complicado, tenemos que hacer una derivación urinaria, puede ser la vía baja, que es lo típico, que se va a colocar un catéter o una sonda, catéter doble J o también llamado catéter Pitler, stent uretral, endoprótesis endouretral. Tenemos, si no se puede por abajo, tenemos que hacer ya por una nefrostomía percutánea. Tenemos que ya se va a dar, si es un paciente crónico, tratamiento expulsivo, cálculos que miden más de 10 milímetros. Entonces, los cálculos pequeños específicamente de 5 milímetros salen espontáneamente, solamente es tratamiento ambulatorio para el paciente. Y se le indica bajar las porciones de sodio y sus proteínas. Tiene que tener una hidratación adecuada y se expulsan solitos los cálculos. Pero si ya estamos hablando de unos cálculos más de 10 milímetros, entonces es difícil su expulsión espontánea, es único, es blando, se indica la hilotricia con ondas de choque, cálculos pequeños, únicos o blandos. Entonces, ya cuando nosotros vamos a hablar o hacer el tratamiento para un, ya sea complicado, para un cólico renal, se le hace una uretroscopía. Entonces esos pacientes ya mayormente son incidencias de complicaciones, como pacientes que tienen obesidad mórbida, ya cuando el cálculo es más de 20 milímetros y grande y múltiple duro. Recuerda que la dureza se evalúa con la tomografía, con las unidades de Heinzel, que si es menos de 1000 es blando, si es más de 1000 es duro. Pero recordar que grande, blando, duro, nefroscopía es método quirúrgico. ¿Ya? Y tenemos que cuando nosotros vamos a dar el tratamiento, que es la reserva mediante los opioides para pacientes que estén contraindicados con los AINES. Entonces, acá tenemos un gran ejemplo que es la insuficiencia renal para pacientes que son crónicos. Entonces tenemos también pacientes que acuden a servicios de urgencia, se les va a dar el tratamiento solamente con ketorolac. Los AINES tienen la posibilidad, ventaja de disminuir el tono muscular liso, uretral, tratando así directamente el mecanismo por el cual se cree que se produce el dolor. Tenemos el dolor, pues se va a producir un espasmo uretral y de acá vamos a dar a los pacientes bloqueadores alfa superior a los canales de calcio. ¿Qué tenemos? Si es cálculos uretrales distales de 5 a 10 milímetros, se le va a dar tamsulusina. Pero si estos cálculos y en tiempo de expulsión son más cortos y menos complicaciones. Y la nifedipina se va a ver ya en bloqueadores de calcio, es en tiempos más prolongados y más complicaciones, se usa con menos frecuencia. Y eso sería, doctores, espero que les haya gustado este resumen. Si te gustó mi canal, suscríbete.